Hola, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de las Tirpedermes y aquí venimos un día más a hacer una lectura de los cielos y dar un consejito de las cartas. Y es que bueno, hoy tenemos un aspecto súper interesante en los cielos. Tenemos el Sol en conjunción partil con el asteroide Ceres y encima nada menos que en el signo de Escorpio, lo cual abre un nuevo ciclo para Ceres. Es como si fuera una Ceres nueva, igual que está la luna nueva y empieza un nuevo ciclo de la luna, pues aquí sería una Ceres nueva o también podría ser, bueno, pues una Ceres Cazimi, que se dice en la astrología antigua, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué significa eso, porque la verdad es que Ceres es un asteroide de los que son, para mi gusto, más interesantes. Y bueno, pues merece un poco la pena hablar de él y hablar de la mitología para entender el proceso en el que nos encontramos, ya que es bastante simbólico que se encuentre en el signo de Escorpio. Y también al ser un Ceres nuevo, que abre un nuevo ciclo en Escorpio, pues ver un poco qué significa eso para todos nosotros. Fijaros que Ceres en la mitología, Ceres, que en griego es Deméter, que algunos lo conoceréis el mito por Deméter, otros por Ceres, que es el nombre en romano, era la madre de Proserpina en romano o en griego Perséfone, ¿verdad? Y bueno, pues el mito de Ceres, la verdad que es un mito muy interesante. Lo primero que Ceres era la deidad que para los griegos, según el mito, enseñó a los humanos de la tierra el arte de cultivar la tierra, de sembrar, de recoger el trigo, elaborar el pan, lo que hizo que fuera conocida como la diosa de la agricultura, que fijaros, en la antigüedad esto tenía muchísima más relevancia que ahora, porque para ellos, para el ser humano, será la manera que tuvieron los griegos de explicar cómo el humano pasó de ser un ser nómada que no tenía casa porque iba buscando alimento y cobijo, a poder asentarse, generar una civilización, porque podían disponer de comida habitualmente, ¿verdad? Entonces, es ultra importante, o sea, tened en cuenta que la base de la alimentación para el ser humano antiguo era comer pan, o sea, si no había pan se morían de hambre. Entonces, tiene mucha importancia. O sea, como os podéis dar cuenta, Ceres representa esos puntos donde nosotros podemos recoger cosecha, donde nosotros podemos obtener cosas que son muy productivas para nosotros, e incluso cosas que alimentan nuestro alma o cosas que nos son de gran ayuda, nos sirven, nos nutren. O sea, donde está Ceres, que siempre también tiene un poco ese arquetipo de la madre, por el otro mito que ahora vamos a hablar, pero bueno, Ceres representa ese punto donde recogemos cosecha, donde hacemos cosas que son muy productivas para nosotros. Representa siempre eso, un punto de productividad importante, ¿verdad? Entonces, fijaros, Ceres tuvo un momentazo ahí dentro de las historias mitológicas, porque Ceres tenía una hija a la que amaba muchísimo, que su hija pues era Proserpina, ¿verdad? En romano Proserpina, en griego se llamaba Perséfone. Entonces, Hades, que era el dios del inframundo, de repente se enamoró de Perséfone, subió con su casco de invisibilidad, la raptó, la bajó al inframundo y bueno, pues ahí tuvieron un chance bastante durillo porque al principio la violaba y todo eso, pero bueno, lo cierto es que luego al final se enamoraron y estaban ahí encantados el uno con el otro, ¿no? O sea, algo que al principio le resultó muy desagradable a Perséfone, pues al final le resultó que, bueno, se enamoró de Hades. Estaban ahí los dos enamoraditos. No obstante, Deméter estaba ahí toda sufriente sin su hija, no sabía cómo hacer y entonces para reivindicarse y que le hicieran caso, cogió y dijo, bueno, muy bien, pues yo voy a hacer que las tierras del planeta se queden totalmente yermas y estériles y así pues me voy a reivindicar y hasta que, le dijo a Júpiter, hasta que no me traigas a mi hija, los humanos de la Tierra se van a morir de hambre, tú verás lo que haces. Entonces Júpiter cogió, como no, mandó a Mercurio, que era el correveidile, el gran negociante de los dioses, le mandó al inframundo y le dijo, oye, mira, a ver, negocia entre estos dos, porque claro, se van a morir de hambre los humanos y a ver quién nos adora a nosotros los dioses. Entonces Mercurio pactó que Perséfone se pasará la mitad del año en el Hades con Ceres y la otra mitad del año se lo pasará con Ceres arriba de la superficie. Entonces los meses que Perséfone se quedaba en el Hades, en el inframundo, pues allí eran los meses del otoño y del invierno, eran los meses fríos, muy duro plantar, muy difícil cosechar, o sea, era como que Deméter dejaba las tierras secas
Demeter o Ceres, dejaba las tierras secas y cuando Perséfone subía a la superficie pues se convertían en esos meses del verano y de la primavera y Demeter estaba tan contenta que hacía las tierras súper fértiles, la vida crecía, crecían las plantas y había toda esa exuberancia, ¿no? O sea, fijaros que este mito incluso deja constancia para los griegos cómo se producían las estaciones del año. Y fijaros, las estaciones del año donde hay un cierto retraimiento, un ir hacia adentro, la vida no crece con tanto ahínco, o sea, es un periodo más de ir hacia adentro, otoño-invierno, bueno, eso para los del hemisferio norte, claro que hace frío, ya sé que para los del hemisferio sur es completamente al revés, pero bueno, tened en cuenta que la astrología pues se inventó así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el caso es que, fijaros, Ceres representa ese punto donde nosotros podemos ser súper productivos, podemos recoger cosecha. Entonces, para ver esto en la astrología, ¿qué tenemos que mirar? Pues sobre todo, pues en qué signo está. Porque fijaros, al ser Ceres que ha estado en conjunción con el Sol, conjunción partil, lo que llamamos una Ceres Cacimi, en la astrología antigua, o una Ceres nueva en la astrología nueva, más moderna, ¿no? Ceres nueva es como ese nuevo ciclo que se inicia entre Ceres y el Sol, o sea, es un nuevo ciclo de Ceres que nos está diciendo en qué aspectos de nuestra vida vamos a encontrar una mayor productividad, ¿verdad? Ahora vais a entender por qué os he contado un poco el mito de Ceres, ¿verdad? Ahora lo vais a entender. Pero bueno, básicamente Ceres representa esos puntos donde nosotros podemos ser súper productivos con nosotros mismos, encontrar gran productividad. Y para eso tenemos que analizar un poco en el signo donde está, qué planetas había en el momento, qué aspectos lanzaba otros planetas. Y fijaros, lo más decisivo es que Ceres se encuentra en el signo de Escorpio, que era su gran rival, porque es que el signo de Escorpio es de los dominios de Plutón, ya sabéis, ¿verdad? Entonces, claro, pues Plutón es el que raptó a su hija. Entonces Ceres ahí dijo, bueno, pues fijaros, era ese punto donde dejaba la tierra fría, estéril, sin que creciera la vida. Ese punto de los meses del año en los que hace frío, que uno se retrae hacia adentro, se repliega hacia adentro, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente lo que nos está diciendo esta nueva Ceres, que marca un ciclo hasta que se vuelva a encontrar con el Sol, estando Cacimi de nuevo, marca un nuevo ciclo y en este caso es el ciclo de Escorpio y básicamente lo que nos está diciendo es, muy bien, para poder encontrar muchísima productividad en tu vida, para poder hacer cosas que realmente te resulten muy productivas para ti mismo, necesitas atreverte a meterte dentro del mundo de la sombra, dentro del inframundo, analizar bien esa crisis, mirar a ver qué pasa, ¿no? Con tu mundo de sombras. Fijaros que mañana por la tarde os voy a estar colgando un vídeo que os prometí que nos habla un poco de los contratos entre almas, porque todo esto tiene mucho que ver con el nodo sur en Libra, es decir, cómo nos vamos a estar enfrentando en toda esta temporada a poder enfrentar nuestras sombras. Pues si tenemos el nodo sur en Libra, básicamente esto lo que nos está diciendo es que a través de los vínculos que tengamos con los otros, esas otras personas que pueden ser vínculos que ya estén en nuestra vida, para otros, como hemos vivido ya un montón de años, de tiempo, 1 año y pico, 2 años hacia atrás, de nodo sur en Escorpio, muchos ya habrán roto muchos vínculos, habrán pasado por procesos duros y otros lo estén pasando en esta temporada, pero en todo caso, ese descenso hacia la sombra, ese punto en el que nos encontramos a otras personas que nos teníamos que encontrar porque nos demos cuenta o no, que la mayor parte de las veces no somos conscientes, nos están lanzando un espejo que nos está diciendo, muy bien, aquí tienes una herida. Entonces esta persona te la estás encontrando porque como tienes una herida de la que no te estás dando cuenta, te tienes que encontrar este tipo de personas en tu vida o este tipo de situaciones que pueden ser del carácter de Ceres en Escorpio, o sea, esos puntos donde descendemos un poco al inframundo, un poco a las cosas que duelen, las más durillas, a los infiernos un poco, ¿no? Bueno, pues en ese devenir de enfrentarnos a ese punto nos encontramos con nuestra propia sombra y ahí nos damos cuenta que, ojo, la propia sombra de uno no tiene por qué ser que uno, no me confundáis, no tiene por qué ser que uno sea malo o uno haya hecho cosas malas, que bueno, a veces sí, a veces no. Significa que la propia sombra básicamente significa ese punto donde nos enfrentamos a nuestras propias heridas. Todas las personas de nacimiento generamos ciertas heridas que el niño que fuimos pues las fue absorbiendo.
todas las personas, incluso las que tuvieron una infancia más feliz de la vida, hasta las que la tuvieron peor, claro, cuanto peor fuera, pues más heridas cargará uno. Y cuando somos adultos, muchas veces para evolucionar, para mejorarnos, para ser un ser humano mucho más fuerte, más sabio, pues la clave de todo esto es ir superando esas heridas. ¿Y cómo vamos a poder ser conscientes de que tenemos esas heridas y si las solemos vivir súper en piloto automático? Pues las hacemos conscientes la mayor parte de las veces a través de, bueno, de tener vínculos con las otras personas. Esos vínculos que hacen que nosotros activemos la herida. O sea, es como si vinieran personas a nuestra vida que estarían todo el día tocándonos una herida que está abierta y sangrando, hasta que nos damos cuenta de que esa herida está ahí, básicamente. Entonces, en ese punto en el que nos atrevemos a analizarla, verla, ¿verdad? Ese punto de Ceres en Escorpio, con Marte ahí, además, porque fijaros que está al lado de Marte, que es un Marte ultra fuerte, porque está ahí en su signo, en Escorpio, o sea, puede marcar ese punto perfectamente en este nuevo ciclo de Ceres, donde, o sea, Marte, fijaros que representa una espada, un cuchillo bien afilado, o sea, todo lo que sirve para cortar es Marte. O sea que en muchos aspectos ese Marte va a estar mostrándonos ¿dónde tenemos esa herida sangrante? ¿Vale? Para que la podamos trabajar y mejorarnos y evolucionar un montón con esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto lo que nos está prometiendo es que es ese punto súper productivo para nosotros, que nos puede hacer mejorar muchísimo, que nos puede ayudar a tener emociones, relaciones muchísimo más sanas en la vida, muchísimo más sanas. De hecho, fijaros, yo he sacado una tirada de cartas especial para mirar un poco este punto de Ceres en Escorpio, un nuevo ciclo de Ceres en el que está Ceres al lado de Marte y al lado del Sol, ¿vale? Y bueno, nos sale que, fijaros, nos aparece la carta de Artemisa que nos dice por una parte, concéntrate realmente, en este caso, en, por ejemplo, podría ser trabajar contigo mismo. Fijaros que sale debajo el as de copas, que curiosamente en esta baraja es una chica que está agarrando ahí su corazoncito entre las manos, ¿verdad? O sea, concéntrate, no tengas miedo, ¿no? Fijaros que Artemisa era una cazadora, iba con su arco, era una persona muy segura de sí misma. Entonces, no tengas miedo en un momento dado en trabajar ese punto tuyo emocional y en trabajar esas heridas. Fijaros que aparece la carta del sonajero, que ese es un oráculo de chamanes que tengo, que el sonajero es ese artilugio que utilizan los chamanes, que hace un poco de ruido, que es como si fuera una herramienta que les pone a ellos en contacto cuando están haciendo un llamamiento, por ejemplo, a los dioses o sus divinidades o a los espíritus o lo que sea, ¿no? Que veis, lo podríamos considerar ese punto de unión, ¿no? Con nosotros, y a utilizar herramientas. Concéntrate en trabajarte a ti misma para intentar ser más feliz. Utiliza las herramientas que tengas a tu disposición. Por ejemplo, ya os digo, el vídeo que vamos a hacer mañana, yo creo que puede ser una herramienta. Herramientas hay mil personas que hablan de este tipo de cosas, buscar cada uno cuál es su herida. O sea, hay herramientas a nuestra disposición. Eso es maravilloso. Muchas herramientas. O sea, concentrarnos en esta época un poco en trabajar todo eso puede ser altamente productivo y beneficioso. Y luego nos aparece, curiosamente, la carta del dragón este que pone descubrir el tesoro y dice, ojo, bajo la superficie se esconde una gran riqueza. Claro, porque las heridas están escondidas dentro de nosotros. Y una vez que las trabajamos, hay una enorme riqueza, porque imaginaros, cada vez que tomamos una decisión en nuestra vida, la tomamos desde nuestras heridas, desde nuestros miedos, desde nuestros condicionamientos. Cuando conseguimos liberarnos de eso, porque nos enfrentamos a ello, porque lo hemos trabajado, o sea, imaginaros, por ejemplo, qué ricas pueden ser nuestras relaciones, porque toda esta estadía de nodo sur en Libra nos puede dar algún zasca en los temas de relaciones y de vínculos de todos los tipos, pero esto no es porque sí. O sea, esto realmente es para que nosotros trabajemos estas premisas, para que seamos capaces un poco de... o sea, si conseguimos un poco corregir eso, imaginaros poder tomar decisiones desde un yo empoderado, que es, curiosamente, Ceres en Escorpio desde su parte de luz, desde un yo empoderado, desde un yo que ha renacido de sus propias cenizas mucho más fuerte, más sabio, ¿vale? O sea, eso da el poder personal a uno mismo, ¿no? Encontrarse con uno mismo a través de atravesar ese periodo de sombra le hace a uno ser más fuerte, ser más empoderado. Y de hecho, si nos vamos a las cartas de debajo,
nos aparece el as de copas al lado de la emperatriz, que es que básicamente sobre todo eso lo que nos está diciendo es, imagínate poder tener vínculos o cosas que tú decidas en tu vida desde tu yo empoderado. Pues la emperatriz lo dice claramente, lo fecundo que puede ser eso. La de frutos positivos que puede dar, la de estabilidad, igual que Ceres consiguió que el ser humano dejara de ser nómada y pudiera sentarse y tener siempre comida disponible para él. Que, o sea, imaginaros lo duro que debía de ser tener que estar todo el día moviéndote con la casa a cuestas porque estabas buscando comida, cobijo, lo que fuera, ¿no? Y de repente poder tener esas comodidades que nos marca la emperatriz. La comodidad, por ejemplo, de poder tener, fijaros, as de bastos, 10 de oros, que aparece todo el arquetipo de la familia, pero también puede ser ese arquetipo de la estabilidad en todos los aspectos de nuestra vida que uno busque, vamos. Para unos puede ser en la familia, en los vínculos, en las relaciones, con cualquier vínculo de la vida. Ya veis que ahí aparecen personas de todas las edades. O sea, poder tomar decisiones desde un yo que no actúa desde el miedo, que no decide desde su herida. Eso es potente, poderoso, maravilloso. Y está claro que con este nodo sur en Libra vamos a tener que estar trabajando eso. Y esa Ceres nueva en Escorpio básicamente nos está diciendo eso, que los valientes, fijaros que está Marte al lado, y Marte es para valientes, que se atrevan a meterse en el Hades, a meterse en el inframundo y a, bueno, porque ese Marte al lado de Ceres nos dice, van a llegar personas muy probablemente que estén ahí, tiqui, 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 ven a hurgar en la herida y tal, ¿no? Bueno, pues si somos capaces de superar eso, bueno, vamos a ser personas muchísimo más fuertes, mucho más, porque cuántas veces, o sea, el 90% de la gente yo diría que vive con su herida a cuestas y vive toda su vida desde ahí. Entonces siempre tiene como un punto de dolor, de dificultad, mientras que alguien que ya ha sido capaz de hacerse consciente de eso, es alguien súper poderoso porque ya no toma decisiones desde su dolor, desde sus miedos, desde sus heridas, toma decisiones desde su yo fuerte, valiente, empoderado. Y bueno, desde ese punto que te da además ese sentimiento maravilloso que te puede dar dentro de ti el decir, wow, o sea, me he dado cuenta de algo súper importante que arrastro desde que soy un niño y, joder, o sea, lo estoy superando, estoy súper fuerte con esto y me siento súper bien conmigo mismo por haber hecho este trabajo. Me siento que he llegado a un punto más de madurez emocional, que por otra parte es algo muy de Saturno en Piscis, que también lo vamos a estar viviendo los próximos 2 años. Entonces, bueno, mis queridos hermeneutas, ya sabéis, espero que tengáis un día estupendo. Mañana por la tarde estaré colgando el vídeo que os lo he pedido, o sea, que os lo he prometido hace un tiempo. Vídeo de por qué tenemos ciertos contratos entre almas, cómo poder enfrentarnos al espejo que nos muestra el otro para superar nuestras propias heridas. Y bueno, pues algunos puntos claves de por qué la astrología nos está diciendo que tenemos que trabajar esto a nivel colectivo durante esta época. Que este es el vídeo número 1, ya sabéis, o sea, porque, o sea, uno de esta temática, porque para mí esta Ceres nueva representa con mucho todo esto, ¿vale? Así que bueno, mis queridos hermenautas, espero que tengáis un martes fenomenal, que estéis a tope de power, os mando un besito enorme y como siempre, nos vemos por la estirpe de Hermes.